fundamentalmente nos parece que hay una ley fundamental que es la que se vota todos los años, que es la ley de presupuesto provincial, y que en los últimos años, 2 años, ha sido un presupuesto de ajuste y que ha reducido partidas fundamentales como en educación y salud. Nosotros tenemos un presupuesto en salud que bajó del 6,8%, que teníamos un promedio en el periodo del gobierno de Scioli, que también era poco. Hoy el gobierno de Vidal ha bajado el presupuesto de salud al 5,2%, y lo mismo en educación. Teníamos un presupuesto que va destinado al 29,8%, un promedio en los últimos años de Scioli, y hoy el promedio es del 24,5%. Entonces me parece, cuando siempre en campaña se habla de que tenemos que mejorar la salud, tenemos que mejorar la educación, esas cosas se mejoran con financiamiento. Entonces me parece que nosotros fundamentalmente no vamos a votar una ley de presupuesto como se votó en el Congreso, y que fue apoyada no solamente por el PRO, sino que tuvo amplio apoyo del Frente para la Victoria y del Movimiento Evita y del Frente Renovador, a cambio de concesiones. Bueno, eso en un primer lugar. Después, no vamos a votar, por supuesto, la adhesión a la ley de... a la ley de responsabilidad fiscal. Hay una ley que está impulsando el Ministerio de Economía Nacional, que es la ley de responsabilidad fiscal, que es una ley de ajuste, que es una ley que va a limitar la incorporación. Entonces yo le digo a todos los trabajadores del sector estatal de la provincia de Buenos Aires que hay una ley, que es la ley de responsabilidad fiscal, a la cual se tienen que adherir todas las provincias, que es una ley de ajuste. ¿Por qué es una ley de ajuste? Porque va a impedir que todos los empleados que están en planta temporaria no van a tener ninguna posibilidad de pasar a planta permanente. Eso es un tema fundamental que no se está discutiendo, que se presenta como una ley que parece progresista, pero que en definitiva lleva un plan de ajuste a uno de los sectores que más quiere ajustar el gobierno, que es el sector estatal, que es uno de los objetivos que tiene para reducir el déficit fiscal. Entonces nosotros le decimos a los trabajadores del sector estatal que nosotros no vamos a apoyar la ley de responsabilidad fiscal, que es un claro ajuste al sector de los trabajadores estatales. No vamos a apoyar tampoco la adhesión al CUS. Se está impulsando también desde el gobierno la ley de cobertura universal de la salud, que también trae aparejado un desfinanciamiento del sistema público universal de salud, y a la cual la provincia de Buenos Aires también se va a adherir. Y son cuestiones que no se están debatiendo, que están fuera de la agenda política, y que claramente es una política bajada de nación, destinada a las provincias, y que tiene como destino una reducción del gasto público, y ese gasto público implica una reducción de los salarios y las condiciones de los trabajadores. Parece que esa tasa de capitalidad es justa, que debe ser así, porque bueno, como lo dice la ley que se dictó en el año 1991, la ciudad de La Plata tiene una cantidad de edificios públicos destinados a que no los tienen otras ciudades y que requieren un mantenimiento superior a los que tiene otra ciudad. Lo que escasea acá es la información pública, ¿no? O sea, no hay una información pública de lo que está sucediendo. Nosotros el año pasado vimos cómo se anunciaba con bombos y platillos el destino de 240 millones de pesos que la provincia le daba al intendente Garrio en compensación desde el año 2013 al 2016, y todavía no sabemos si eso efectivamente se hizo, y si se hizo, bueno, o sea, una de las cuestiones de la democracia básica es también el acceso a la información de la gente. Entonces, el ciudadano platense, el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, debe saber si es real el ingreso y dónde se han destinado, porque realmente lo que vemos es que los edificios públicos siguen igual que antes o peor. Entonces, si no se hizo, el intendente debería denunciar que la provincia no le hizo ese aporte, desmentir lo que hizo el año pasado, que se anunció que se hizo ese aporte, y si se hizo, deberían comunicarle a la población en dónde se están destinando todos esos recursos, que obviamente son buenos y tienen que servir para mejorar la calidad de vida de la población. Fundamentalmente vamos a hablar de las obras hidráulicas, a consecuencia de lo que pasó en el 2013, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata, donde quedó demostrado la necesidad y la falta de las obras que no se habían hecho durante tantos años.
Nosotros la información que tenemos fundamentalmente es a través de las asambleas barriales que están haciendo un seguimiento muy pormenorizado de lo que se está haciendo. Sabemos que se ha avanzado mucho en lo que con respecto a la avenida 31, o sea, el derivador que sale de avenida 31 y baja hasta 520, en eso las obras han ido muy avanzadas. Lo que no se ha avanzado es en la parte del Arroyo del Gato, que va desde el Camino Centenario hasta las vías del ferrocarril que están en 1 o en 115, que es un área fundamental. Es un área fundamental porque ahí es donde se origina el cuello de botella de todo lo que viene de toda la ciudad de La Plata. La información que tenemos, que ahí se ha ejecutado solamente el 18% de lo que estaba asignado, que se han quitado 10 metros, o sea, donde está la papelera San Jorge, ahí el ancho iba a ser de 10 metros mayor y ahora se ha reducido en 10 metros, cuestiones con la cual tampoco estamos informados. Y bueno, lo que sí vemos es que no se han ejecutado todas las obras, faltan realizar puentes, sobre todo en esa parte del tramo del Arroyo del Gato, en lo que es Centenario, en lo que es Diagonal 74 y lo que es la Ruta 15, todos esos puentes que ya están licitados desde hace 6 meses todavía no se han iniciado. Los plazos están atrasados, obviamente había un plazo hasta creo que era diciembre del 2016 y estamos con un retraso de 500 días aproximadamente de la finalización de todas las obras que se han iniciado. Y bueno, y tampoco lo que escasea es la información pública. Nuevamente la provincia que se había comprometido, no que se había comprometido, había un fallo judicial en Cámara incluso que obligaba a dar información pública sobre cómo venían los gastos, a qué estaban destinados, qué cantidad de lluvia iban a aguantar esas obras. Bueno, no tenemos información sobre eso. La comisión bicameral tampoco está actuando, o sea, no está informando de lo que se tiene que hacer. Entonces, o sea, nosotros lo que vemos es que en esta democracia lo que nosotros le tenemos que decir a la gente es que tenemos que estar más activos, hay que participar más, hay que seguir apoyando a las asambleas, porque para que toda la información que necesitamos tiene que estar la participación activa de la gente. Primero, permitime hacer una distinción, ¿no? Porque cuando se habla de prevención de la seguridad siempre se habla en términos de aumentar el número de patrulleros, aumentar el número de cámaras de seguridad, construir más cárceles y se focaliza solamente en el delito social. Nosotros distinguimos 3 tipos de delitos. Uno es el delito económico organizado, donde participan los funcionarios políticos, casos de corrupción, como vemos ahora y vimos antes, que es donde se destinan fondos que deberían ir a la gente, al gasto de la gente, se destinan para arreglar a las empresas, para distintas cosas. Bueno, es un tipo de delito. Después está el crimen organizado, que para nosotros es el crimen que más preponderancia tiene y que tiene que ver con la trata de personas, que tiene que ver con el juego, con el narcotráfico, con el desarmadero de autos, y donde vemos ahí que hay una gran convivencia entre la justicia, la institución policial y la política, y que utiliza para esos fines a mano de obra barata, que son los pibes de los barrios, los sectores más desprotegidos, y que son siempre el eslabón que termina pagando ese tipo de delito. Y después está el crimen, digamos, el crimen social, el crimen que cometen los chicos de los barrios por distintas circunstancias, por exclusión, y es que donde se focaliza ahí la prevención. Nosotros decimos que no, hay que focalizar en el crimen organizado, ¿no? En el crimen organizado, y para eso necesitamos democratizar las instituciones, especialmente la policía. Necesitamos un control civil muy importante sobre el control interno que rige la policía. Necesitamos que la ley de policía judicial, que era una ley muy progresista y que se dictó, pero le sacaron 2 puntos muy importantes, que era la formación de esos. La policía judicial no es una policía en el sentido de policía, sino es la que investiga lo que serían los delitos cometidos por la propia fuerza, ¿no? Bueno, esa ley es una ley avanzada, pero se le sacaron 2 puntos fundamentales, que era la formación de quienes participan de que van a ser integrantes de la policía judicial, y otra que no podían participar, los nuevos integrantes de la policía judicial no podían ser integrantes que estuvieran en otra fuerza, o sea, tenía que ser gente nueva, o sea, que no estuvieran relacionados con las instituciones policiales. Eso se debatió en foros, en la provincia la impulsó Mariotto, creo que tenía, y varias organizaciones de derechos humanos, etcétera, y esos 2 puntos fundamentales se le sacaron, y creo que es fundamental que se vuelvan a discutir,
porque es lo que hace a la esencia de la policía, ¿no? Entonces me parece que cuando hablamos de prevención tenemos que empezar por ese lado y obviamente sacarle al crimen organizado la mano de obra barata, que son los pibes de los barrios que salen a robar por 500 pesos. Y bueno, ¿y esto por qué se da? Porque hay una falta del Estado en todo lo que es educación, contención social, y que es cada vez mayor. O sea, nosotros vemos barrios cada vez más cercanos, el Mercadito, Alto de San Lorenzo, cómo se han quitado derechos sociales que antes tenían, lugares donde los chicos asistían a hacer deportes, los servicios sociales, los servicios zonales y locales, que son la ley de prevención a la niñez, no funcionan. Prácticamente no funciona. Entonces muchas veces cuando me preguntan ¿qué ley vas a proponer? Hay un montón de leyes de vanguardia que se han votado y que fueron producto del movimiento de trabajadores, como la ley de salud mental, la ley de protección integral a la niñez, que son leyes de avanzada para la provincia de Buenos Aires, pero que políticamente la correlación de fuerzas hoy no nos permite aplicarla. Entonces nosotros tenemos que apelar a todos los sectores que han construido desde esos espacios e impulsar estas leyes que son de avanzada y que de alguna manera transformarían nuestra provincia. Bueno, obviamente nosotros aspiramos a consolidarnos como un espacio político, más allá que vemos difícil la posibilidad en tema por diferentes circunstancias, porque el frente es nuevo, si bien habíamos participado juntos en el 2013, volvimos a repetir la experiencia ahora, pero es un frente relativamente nuevo y que no es muy conocido, y sabemos que para que te vote mucha gente es necesario que te conozca mucha gente. De todas maneras, la experiencia ha sido muy buena, se ha conformado un frente con organizaciones que vienen de distintos ámbitos de la pelea territorial, estudiantil, de trabajadores, etcétera, que tenemos mucha experiencia de años trabajando en la ciudad de La Plata y que tenemos un proyecto de país. Lo que no se discute hoy en elecciones son los proyectos de país. Estamos ante un gobierno, para mí, conservador, que no pone en juego qué es el proyecto de país que quiere, sino que transmite distintas cosas que nadie entiende. Y bueno, un proyecto de país, la oposición es el kirchnerismo, que es el proyecto que vimos durante 12 años. Nosotros consideramos que hay un proyecto de país distinto, un proyecto de país industrializado, donde los trabajadores sean parte fundamental en la construcción de ese proyecto. Y bueno, y fundamentalmente nosotros los que aspiramos a que este frente que consolidamos en la ciudad de La Plata se pueda consolidar a nivel provincial y a nivel nacional. Creo que hoy es necesario la construcción de una fuerte organización política de masas que presente una alternativa distinta a lo que estamos viendo en los últimos años, y nosotros vamos en ese sentido. Además que, por supuesto, la elección nos da la posibilidad de que la gente te escuche más y conocer nuestras propuestas, y por supuesto que queremos aumentar la cantidad de votos que sacamos, que para nosotros es bastante relevante, y con la aspiración, por supuesto, también de entrar. O sea, nosotros nunca descartamos esa alternativa y para eso vamos a militar de acá al 22 de octubre con toda nuestra fuerza.